bienvenidas, bienvenidos todos a este podcast Entre Voces, hablando de lo humano. Y hoy tenemos un tema divertido, ¿no? Vamos a relajarnos un poco y vamos a hablar de emociones y sentimientos, ¿no? Creo que estamos en el rollo de Intensamente, estará por salir próximamente la segunda parte. Y hablemos de esto, ¿no? ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué son las emociones? ¿Son lo mismo? ¿Cuáles vienen primero? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Un poquito entrémonos en este tema. Entonces, sí, creo que desde hace ya un tiempo para acá está como muy de moda todo esto del emotivo, ¿no? Sí. Y no es de moda, más bien me gusta que el mundo lo haya puesto en la mesa, Sí. que se había dejado muy alejadito del dominio público, digamos. Y ahora todo el mundo lo está incorporando, lo que es entender las emociones en el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque somos emoción. Claro. ¿No? Nada más y sencillamente por eso. A mí me gusta entender que la persona tiene tres cosas en este sentido, ¿no? Empezamos por, hay una sensación en el cuerpo, Okay. ¿no? La sensación en el cuerpo es lo que sentimos cuando se pone la piel chinita, ¿no? Por algo que te asustó, o por algo que te gustó, o por esta parte emocionante de ver a esa persona que te hace latir el corazón, se nos pone la piel chinita. También esta parte de cuando la sensación de que se te suma el estómago, ¿no? Cuando sientes a lo mejor miedo, Sí. entonces se te suma el estómago. Esas son sensaciones, ¿sí? Okay. Entonces, cuando yo o tú o alguien se dirige a qué sensación tuviste, a eso nos referimos. Y es la primera forma en la que nuestra persona capta las emociones. Entonces, la sensación son innatas, son correctas, siempre van a ser correctas, ¿no? Es la manera en que nuestro cuerpo nos está diciendo algo externo me está impactando. Desde alguna de nuestros sentidos, desde alguna de nuestras formas, estamos teniendo un impacto en el cuerpo y el cuerpo nos va a hablar. ¿Y cómo nos va a hablar? A través de estas sensaciones, Así es. ¿no? Es importante reconocer que hoy en día, y no sé si estás de acuerdo, hay un movimiento como de retomar estas sensaciones, ¿no? De volver a contactar con el cuerpo, que es muy sabio, ¿no? Y es un poco lo que hace meditación, yoga, ¿no? Todos estos movimientos que es como vuelve a contactar con las sensaciones de tu cuerpo. Muchas veces cuando le preguntamos a alguien en consulta, ¿pero cómo te sientes de esto? ¿Cómo te hizo sentir? Se van mucho a la cabeza, ¿no? Así y es como, no, a ver, en a tu la cuerpo, definición. contacta con tu cuerpo y dime cómo se siente en tu cuerpo esto, ¿no? Y eso es lo que hablamos de las sensaciones. Así es. Y esa sensación tiene una duración corta. Y es exactamente localizable en un lugar. Porque muchas veces es, ¿pero dónde lo sentiste? No sé, sí se siente en un lugar en específico, ¿no? Pues tienen corta duración, están en un lugar específico y se perciben, como bien dices, de algo que es externo, pero mi cuerpo me está diciendo, él lo está percibiendo, algo externo, ¿no? Estoy diciendo, tun, esto está sucediendo. Y puede ser hasta también cuando se te cierra la garganta, Claro. ¿no? De esta parte en la que algo te sorprendió tanto o hay algo tan fuerte que está pasando o que no puedes decir, que se te cierra la garganta y no puedes ni tragar, ¿no? Okay. Entonces, estas son las sensaciones. Estas son las sensaciones. Después tenemos las emociones, que perfectamente puestas en esta película, ¿no? La primera parte, ¿no? Que son estas emociones con las que nacemos. Son estas emociones naturales que todos traemos como de fábrica. Así todos es. traemos estas emociones, Todos. ¿no? Entonces, las 4 con las que todo el mundo traemos, que todo el mundo ha estado de acuerdo, con las que nacemos todo, es enojo, es miedo, es alegría y Tristeza tristeza y afecto. y afecto. Son 5. Ok. Estas son con las que todos estamos de acuerdo. ¿Qué Ok. quieres decir con eso? Hay muchísimas visiones, desde filosofía, desde psicología, medicina, que hablan de cuántas emociones hay en la persona. Ok. ¿Sí? Como no nos hemos podido poner de acuerdo porque hay muchísimas, y tener un estándar es a lo que llegamos, que son las 5 en las que todos coincidimos. Ok. ¿Sí? Todas las áreas coinciden en estas 5. No es que sean las primarias, sino en las que todos coincidimos. Ok. Y como bien dices tú, todos venimos equipados con ellas. Ok. Y tienen una función, o sea, eso es importante. Si todos venimos equipados con ellas es porque tienen una función, para algo están en nosotros y para eso
están desde que nacemos, ¿no? Tienen una función adaptativa, una función de protegernos de algo, de enseñarnos algo, de aprender algo a través de estas emociones, ¿no? Si yo tengo miedo de algo, lo más probable es que no me va a acercar a ese algo, entonces me va a proteger de un mal que puedo tener, ¿no? Entonces nos va a ir enseñando algo y nos van a ir adaptando a el mundo o al ambiente en el que vamos viviendo. Y nos avisan también cómo responder. Ok. ¿No? Porque si, a ver, el miedo está para avisarnos y para saber que nuestra vida peligra o que hemos perdido algo. Ok. ¿Sí? O que podemos perder algo. Entonces, cuando tú sientes miedo y entonces a lo mejor te quedas paralizado, ¿no? Y a lo mejor no sabes qué hacer, o a lo mejor huyes, ¿no? Son las formas en las que tú respondes para sobrevivir, ¿no? A eso que se está amenazando, a eso del que te dio miedo. Entonces, en ese sentido, ¿por qué sería malo el miedo? ¿No? Sí. No tendría por qué ser malo. Al revés, hay que saber identificar muy bien cuando tengo miedo para salir corriendo o pegar un grito. Perfecto. ¿No? O quitarme de esa situación en el que estoy peligrando mi vida, ¿no? Por eso es tan importante, y creo que lo está haciendo bien el mundo, el reconocer mis emociones. Claro. Desde la sensación que tengo, reconozco que es miedo. Y eso pasa muchas veces, que si no entiendo mis emociones, llega una sensación y entonces puedo decir enojo, nervios, no sé qué es esto que me está dando el cuerpo como sensación, no lo puedo identificar qué es, porque no me he puesto a ver cómo percibo yo las emociones, que dónde las siento y qué son. Exactamente. Y ahora, ¿qué son los sentimientos y cómo son diferentes de las emociones? ¿O es lo mismo y nada más usamos el lenguaje intercalado? No, lo que pasa es que ya a la hora de que tú ya dices, tengo miedo, si tú estás identificando la emoción, ya tuviste, ya se te sumió el estómago, la sensación, identificas que es miedo, y ahora viene el sentimiento, que es lo que está después, que es ¿qué me pasa a mí con el miedo? Y es todo lo que yo interpreto. En el sentimiento, entonces, digamos, está la emoción, y cuando procesamos ya a través del pensamiento, cuando ya viene involucrado el pensamiento de tengo miedo porque, y obviamente esto no es consciente, o sea, lo pasa muy rápido, tengo miedo porque esto y esto y esto, o me voy a una experiencia del pasado o lo que sea, pero atraviesa el área del pensamiento, entonces se genera un sentimiento, o sea, ya vamos a ponerle como un sentimiento donde ya está involucrado el área del pensamiento. Así es, y no siempre pasa luego luego lo identificamos como sentimiento, porque lo que te digo, necesitamos trabajar bien en reconocer qué emoción es para poder saber qué voy a hacer con ese sentimiento, ¿no? Entonces, ya identifico que es miedo. Para mí el miedo es este sentimiento en el cual tengo que hacer esto, y hay esas opciones. Por eso es, ¿cómo es tu sentir? Pues de tristeza. ¿No? Y cuando estás triste, ¿qué pasa? Pues la energía está baja, me voy mucho hacia mi interior, estoy conmigo misma, y en ese sentido, pues necesito abrir un espacio para relajarme, para entenderme, para apapacharme, para comprenderme, para todo lo que haces cuando estás triste. Ahí es donde está como más el entendimiento de qué es el sentimiento. Exacto. Y en base a lo que dices, a mí me gusta mucho, hay un psicólogo que se llama Mark Brackett, que es el que maneja todo el departamento ahorita de Yale, de psicología, y tiene un libro que se llama Permiso para Sentir. Y lo que me gusta de él es que dice, las emociones y los sentimientos no son buenos o malos. No hay ninguno que sea bueno o malo, son la diferencia, y como él los clasifica, hay unos que te cargan de energía al cuerpo y se sienten agradables en el cuerpo. Hay otros que te bajan la energía y se sienten agradables en el cuerpo, y hay otros que te cargan la energía y se sienten desagradables, o que te bajan la energía y se sienten desagradables. Por ejemplo, el enojo te carga de mucha energía al cuerpo, pero se siente desagradable en tu cuerpo. A diferencia, por ejemplo, de la alegría, la felicidad, que se siente agradable en el cuerpo, y de los que te bajan la energía, por ejemplo, la tristeza se siente desagradable en el cuerpo, y por ejemplo estar relajado o la tranquilidad o la paz se siente agradable en el cuerpo. Entonces me gusta porque es una manera de clasificarlos donde les quitamos el juicio moral, digamos, de cuáles son buenas y cuáles son malas, y simplemente las vemos como son, como que tienen una función, y lo único que nos hace la diferencia es cómo se sienten en el cuerpo y cuánta energía nos dan, ¿no? Claro. Y me gusta que pongas esto en la mesa, porque las emociones le pasa igual que los valores, son amorales.
no tienen connotación ni negativa ni positiva. No es cómo los usamos a la hora en que se vuelven nocivos para nuestra salud o para nuestra forma de, o para el otro, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con el enojo? Que sí se siente una carga súper fuerte de energía en el cuerpo, que puede ser incómoda, como bien lo dices, si también piensas que esto es malo, sí, ¿no? En cambio, por eso el enojo lo utiliza tan poco la gente, porque sí se siente fuerte, ¿no? Incómodo en el cuerpo. Y necesitamos hacer algo con él, ¿no? A fuerzas tienes que sacar toda esa energía, a fuerzas tienes que sacar toda esa energía, y entonces, si no tenemos bien gestionada la emoción, pues aventamos el grito o la chancla, sí, o rompemos cosas, o rompemos al otro, sí, ¿no? Entonces, ahí es el tema, darte cuenta de tus emociones, porque también con la tristeza hacemos daño, también con la alegría hacemos daño al no tenerlas gestionadas, sí, ¿no? Una persona que es demasiado alegre, en la euforia, también se pierde, sí, ¿no? Igual que una persona que es demasiado triste, ¿no? Sí. Se deprime. Todas las cosas a lo polar, sí, no están en su virtud. Exacto, y creo que es parte de la premisa de la primera parte de esta película, ¿no? De permitir el espacio a la tristeza, ¿no? Y no todo como taparlo con alegría, sí, alegría, sí, ¿no? Es como permitir este espacio a la tristeza. Y esta nueva parte nos presenta 4 nuevos personajes, digamos, sí, que es envidia, ansiedad, vergüenza y aburrimiento. ¿Qué te parece? ¿Cómo te parece que hayan escogido estas 4? ¿Te hace sentido? No, bueno. Tomemos en cuenta el contexto de la película. La de Riley. Exacto. Riley viene a ser un adolescente, ¿no? Y me parece que es brutalmente increíble y atinado que hayan escogido estas 4. Sí, no creo que cualquiera que tenemos adolescentes lo definiríamos como envidia, ansiedad, vergüenza y aburrimiento, ¿no? Sí. Y como adultos, ¿no? Yo cuando vi ansiedad dije, bueno, maravilloso. O sea, ¿quién no ha sentido ansiedad? Y es que es parte como todas las demás, es parte de. ¿Sí? Y la pobrecita está tan satanizada. Pobrecita porque es parte de, ¿no? Sí. Y hay algunas que las tenemos bien castigadas y por eso luego nos atoran, sí, ¿no? O nos tropezamos con ellas. Me encanta que hayan escogido esto porque es lo que le toca a Riley. Ya descubrió sus emociones primarias, ¿no? Y ahora pasa, hay otro tipo de cerebro y hay otro tipo de forma de crecimiento también corpóreo en donde necesitas otro tipo de emociones. Sí. Las necesitas, como bien dices, nos empiezan a equipar, la vida nos equipa para tener esto. Y el aburrimiento también es parte de... Innecesario. Y también, ¿por qué? Porque necesitan ellos, los adolescentes necesitan un tiempo de tranquilidad para... Van a luchar contra todo. O sea, ¿qué quiero decir contra todo? Contra todo lo que su familia les ha enseñado. Y ellos están saliendo al mundo a explorar quién son. Sí. Y entonces hay muchas energías muy fuertes que están viviendo que también tienen que vivir lo polar de estar tranquilo. Tengo la euforia de salir con mis amigos, tengo la euforia de conocerme quién soy, de salir, de estar allá, pero también tengo que tener el espacio y el tiempo de no hacer nada para que se asienten las cosas. Claro. ¿No? Y el aburrimiento pareciera que para nosotros es pésimo. Y en el aburrimiento nacen muchísimas grandes ideas. Claro. Y creo que las 4 nuevas se podrían leer negativamente, ¿no? Como envidia, vergüenza, ¿no? Pero me encanta porque la envidia, a diferencia de los celos, es... Tú tienes algo que yo quiero y entonces me voy a esforzar por yo también conseguirlo. A diferencia del celo que es, tú tienes algo que yo quiero y como yo no lo tengo, quiero que tú tampoco lo tengas, ¿no? Que esa es la gran diferencia. Es muy diferente. Y la vergüenza, digamos, también con esta parte como de culpa de me puedo avergonzar, ¿no? De algo que hice, pero no la vergüenza de quién soy, ¿no? Y distinguir entre lo que hago de quién soy, ¿no? Y aprender desde esa parte. Entonces, veamos qué giro le dan, ¿no? En la película creo que es una película muy inteligente. Creo que la gente que está atrás de esto es maravillosa. Y creo que siempre nos han dado buenas enseñanzas, ¿no? De toda esta parte del manejo de las emociones que cada vez más en este mundo es importante tenerlo, ¿no? Conocernos y conocer que para algo están ahí y que todas son permitidas, ¿no? Que todas tienen su razón de ser, no así la manera en cómo las ponemos afuera en el mundo, ¿no? El sentirlas es adecuado, pero lo que tenemos que trabajar es cómo la ponemos afuera en el mundo, ¿no? Creo que es ahí donde podemos elegir la mejor manera posible y donde a través de terapia podemos darle herramientas a las personas para
manejar o gestionar sus emociones de la mejor manera posible. Sí, porque es la forma con la que vas a ir caminando por la vida, ¿no? Porque te está avisando, esto está padre, y ni modo que tú grites, ¡ah! Está padre, ¿no? O sea, esto está horrible, y ni modo que vayas y lo rompas, ¿no? Claro. O sea, por la vida vas a ir respondiendo también a través de tus emociones. Me parece que lo hacen maravilloso, que nos sigan desde esta postura de caricatura, de ameno, enseñando cómo las personas vamos a ir teniendo y descubriendo diferentes emociones a través de nuestro crecimiento y a través de las circunstancias en nuestra vida, ¿no? Me encanta ver también cómo manejan la de la mamá y la de las papás y de las emociones del papá en una comida, ¿no? Claro. Están cenando o están haciendo y cada uno está sintiendo cosas diferentes, sí, ¿no? Y como bien dices, ni están bien ni están mal, solamente están sintiendo cosas diferentes. El cómo lo hacen, sí, ese es en donde hay que poner el ojo. Exacto. ¿No? Pues bueno, ya platicaremos después cuando salga la película, la veamos un poquito de qué va, pero bueno, mientras ahí les dejamos un poco el tema. Sí. Gracias, como siempre, Lau. Gracias, Katy.